Hoy vamos a ver un tema que he titulado A Su Manera, y esto previo a una nueva serie que estoy por iniciar con todos ustedes. Yo creo que a partir de un par de semanas más estaremos hablando de Jesús, porque la iglesia sabe mucho acerca de la Biblia, pero sabe muy poco acerca de Jesús. En un cristianismo, entre comillas, humanista que nos ha rodeado en este siglo, sabemos cómo tratar a la familia según la Biblia, cómo hacer negocios según la Biblia, cómo tratar con nuestras emociones según la Biblia, quiénes somos en Cristo según la Biblia, pero no sabemos quién es Jesús según la Biblia. Si yo te preguntara, dime algo de Jesús, la mayoría diría Jesús es amor, pero si te digo, dime algo más que eso que todos sabemos, muy poca gente sabe realmente quién es Jesús. Y la Biblia es cristocéntrica, no es humanocéntrica. Se trata del plan de redención de la humanidad, pero con Cristo como base, para glorificarle a Él, no para glorificarnos a nosotros. Y es increíble cómo platicé apenas con el pastor Joshi en la mañana, escucha sermones que hablan claramente de Jesús y que tienen un enfoque y lo distorsionan completamente para enfocarlo al humanismo, a la motivación, al coaching, y ya la Biblia es solamente un pretexto para predicar lo que a cada quien le dé la gana. Entonces creo que es importantísimo que nosotros sepamos quién es Jesús, porque Él mismo dijo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesús a quien has enviado. Así que estén bien atentos, porque prontamente estaremos iniciando con esta serie, pero todavía no. Hoy vamos a ver un tema especial que, como ya te dije, lo hemos titulado, creo que por aquí está, no hay nada. Bueno, hagan de cuenta que aquí atrás dice, ahí está, A Su Manera. Y esa imagen de atrás está bien rara, pero bueno, lo que importa es el título de abajo. Hay una canción que muchos cantan, ya que están medio pasados de copas en las fiestas de José José, que se llama Al revés de esto, a mi manera, ¿verdad? Y no recuerdo bien qué dice, pero básicamente es que yo hago las cosas, ¿cómo? No se hagan, bien que la han cantado, ¿verdad? Hasta ahí están grabados. ¿Cuántos la han cantado? Levanten la mano. Toda la bola de paganos que la han cantado. Los estoy molestando, nada más. No, pero ahí han estado a mi manera. Y aunque nos dé risa, estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Venimos a Cristo y no nos damos cuenta que estamos queriendo hacer la obra de Dios, pero a la manera del hombre. Y sé que puede sonar esto un poco contradictorio, y es como la obra de Dios a la manera del hombre. Sí, porque la obra de Dios muchas veces nosotros la vemos en la Biblia, pero no nos damos cuenta que no solo se trata de hacer lo que Dios nos pide, sino a la manera que nos los pide, en el tiempo que Él nos los pide. Y un gran peligro es que podemos estar haciendo cosas que están en el orden de Dios, pero no a la manera de Dios o fuera del tiempo de Dios. Yo un ejemplo que he utilizado muchas veces para explicar esto, y no va a ser el de hoy, pero quiero usarlo nada más a manera de introducción, es cuando el pueblo de Israel iba siendo guiado por la nube en el desierto. La nube, la Shekinah, que era una representación de la gloria de Dios, la presencia de Dios, que los guiaba durante el día y durante la noche. La Biblia dice que cuando la nube se paraba, el pueblo acampaba. Cuando la nube se movía, el pueblo levantaba el campamento y seguía la nube de día y de noche. Supongamos que hoy domingo, que estamos 14 de octubre, tú sabes, 15 de octubre ya, ok, tú sabes qué camino va a seguir mañana 16 de octubre la nube en el desierto. Tú sabes, mañana a las 3 de la tarde la nube se va a mover. Hoy ya no tengo nada que hacer, ya terminé con todos mis pendientes, así que me voy a adelantar un poquito. Ahorita que tengo pila, que no estoy cansado, me voy a adelantar y mañana los espero, y mientras tanto, cuando llegue, aprovecho para descansar. Entonces tú levantas el campamento y dices: voy a seguir el camino que va a seguir mañana la nube a partir de las 3 de la tarde. Pero ¿para qué esperar si yo ya sé cuál es el camino que va a seguir? Si tú hicieras eso, te quiero hacer dos preguntas. La primera es: ¿estarías caminando en el camino de Dios, sí o no? ¿Cómo de que no, si es el camino que va a seguir la nube mañana? Claro que es el camino de Dios. Lo importante, y por eso te digo, ¿ya ves cómo sí nos pasa? Lo importante es la segunda pregunta: ¿estarías caminando en el tiempo de Dios? Ahí sí la respuesta es un tajante no, porque estarías siguiendo su camino, pero no en su tiempo.
Y así hay muchas cosas que nosotros a veces hacemos y que nos preguntamos, ¿por qué no tengo la bendición de Dios? ¿Por qué no tengo el respaldo de Dios si estoy haciendo la obra de Dios? Porque la obra de Dios no solo se trata de lo que Él pide, sino cómo lo está pidiendo y en qué tiempo se tiene que hacer. Y de eso trata esta historia, que es bien interesante, y vamos a ver por qué. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1, dice que volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, y eran 30,000. Se levantó David y partió de Balá para Judá con todo el pueblo, de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. ¿Y para qué partió? Dice la Biblia, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Esta arca es el arca del pacto, que era una representación, un símbolo de la presencia de Dios. Te quiero contar un poquito acerca de ella. El pueblo de Israel, durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, construyó un tabernáculo. Aún después de haberse asentado, ya hicieron uno permanente. Pero en este tabernáculo había 3 áreas principales, que era el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio para expiación, para cubrir los pecados del pueblo. Ese sacrificio, o esa sangre del sacrificio que era vertida en el arca, que estaba en el lugar santísimo, que tenía una porción del maná, de la vara de Moisés, que representaba la provisión de Dios, la autoridad de Dios y tantas cosas que habían vivido en el pasado, no podía ser vista por cualquier persona. En el lugar santísimo, si el sumo sacerdote entraba en pecado sin haberse limpiado, purificado, caía muerto al instante. Por eso entraba con una campanita y con un cordón atado a su cinturón, porque si de repente oías un campanazo, significaba que el sumo sacerdote hasta ahí había llegado, se acabó el sumo sacerdote. Y el cordón, ¿para qué era? Porque ¿quién va a ser el valiente que lo va a entrar a sacar? Obviamente nadie. Entonces lo jalaban y tenían que buscar otro sumo sacerdote. Nadie podía entrar. Entonces ahí se manifestaba la presencia de Dios. Digo que es simbólico porque realmente Dios es omnipresente y no lo puedes limitar a un arca, a una caja de madera tallada por el hombre. Es ahí donde cosas como estas pasaban, donde tangiblemente Él se manifestaba, pero realmente Él estaba en todos lados. El problema es que el pueblo no entendió esto y pensó que el arca era igual a la presencia de Dios, y no entendió que Dios era omnipresente y que donde quiera que ellos fueran, Él estaba, y que lo importante para tener victoria era vivir en una relación con Dios, tener intimidad con Dios, vivir en santidad delante de Dios. Y llegaron a creer que podían hacer lo que quisieran y que si llevaban consigo el arca del pacto, entonces Dios les daría la victoria. Es decir, la utilizaron como amuleto. Lo que sucede, si tú lees capítulos atrás, es que en una de las batallas los filisteos capturan el arca, se la llevan pensando lo mismo, que ahora van a tener la victoria porque Jehová estaba con ellos. Quisieron contener a Jehová en un arca. Lo mismo que hoy hace la iglesia, quiere limitar a Dios a un lugar. Piensas que Dios está dentro de esta habitación y que si tú vienes de aquí tendrás su respaldo, pero saliendo de aquí te olvidas que Él existe. Ahorita vamos a hablar cosas interesantes al respecto, pero continúo explicando. Los filisteos capturan el arca y en vez de tener bendición, lo que vienen son 7 meses de plagas. Entonces dicen, ¿sabes qué? Mejor siempre no la queremos. Entonces le marcan estafeta, programan la devolución y la envían de regreso en un carro a un lugar que se llamaba Kiriat Jearim. ¿Cómo se llamaba? Jearim, exactamente. ¿Qué significa? No tengo idea dónde estaba tampoco, pero ahí la enviaron. Hoy no nos interesa Kiriat Jearim. Lo importante es que ahí la mandaron. Y ahí, según el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, estuvo durante 20 años abandonada. Pasado ese tiempo, David se convierte en rey y entonces él manda regresarla a Jerusalén. Ahora, algo importante que quiero aclarar, y ya lo estábamos adelantando, es que el arca era importante, pero Dios ya les había mostrado que podían tener la victoria sin ella. Los filisteos se la capturan porque el pueblo de Israel la quiso utilizar como un amuleto de buena suerte. Entonces el profeta Samuel les enseña, no, la victoria no depende del objeto, sino de cómo están sus vidas delante de Dios.
porque tú puedes traer al objeto, pero si no estás viviendo en integridad delante de Dios, no va a haber bendición. No estoy diciendo que el arca no es importante, era importantísima, pero no era más importante que el mismo Dios. ¿Me explico? Entonces, de nada servía tener en medio de ellos en la batalla si sus vidas no estaban bien con Dios. Y es lo mismo con la iglesia, por ejemplo. Es importante venir y buscar a Dios y reunirnos como familia, pero es más importante que nuestra vida esté bien delante de Dios. No sirve que yo venga el domingo y dedique aquí 2 horas de mi tiempo si el resto de la semana ignoro que Dios existe y vivo como me dé la gana. Y básicamente, como te lo he dicho muchas veces, la historia avanza, las formas cambian, pero los principios siguen siendo los mismos. Y así como hubo un pueblo que pensó que podía hacer lo que le daba la gana y tendrían bendición si había un objeto en medio de ellos, hoy la iglesia sigue pensando que la bendición es determinada por ciertas formas o cosas y se le ha olvidado que la bendición viene de parte de Dios. Hay gente que piensa que por tener una Biblia así abierta en la entrada de su casa va a tener la bendición de Dios. Al mismo tiempo que se la pasan todo el día profetizando, y no me refiero a profecías bíblicas. Se hablan y tú dices, es griego, arameo, hebreo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Como una bola de insultos, descalificaciones y humillaciones. Son bien tranzas, inmorales, la casa llena de pornografía, llena de pecado, llena de rebeldía, pero gloria a Dios, tenemos la palabra en la entrada abierta de par en par, aleluya. Y aunque tú tengas tu Biblia abierta, si tu vida no está en orden delante de Dios, no por tener la Biblia va a haber bendición, no por ponerle un pescado a tu coche en la parte de atrás te vas a librar de accidentes. Te da risa, pero hay gente que piensa que así es. A mí me han dicho jóvenes que se van a casar, pastor, queremos que vaya para que nos dé su bendición y que nos vaya bien, aunque yo vaya y ore por ti. Si tú de ese día en adelante no edificaste tu casa sobre la roca, tu matrimonio no va a tener bendición, va a vivir bajo maldición. Y me ha tocado llevar a cabo ceremonias de jóvenes que han tenido matrimonios largos y duraderos, y algunos que no llegaron ni a 3 meses. Porque la bendición no viene del pastor que los ungió, del aceite con el que los ungieron, viene de parte de Dios. De forma simbólica nosotros los bendecimos, oramos por ellos, pero Jesús fue claro, la casa que permanece firme es la que está edificada sobre la roca, la que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces hay gente que empieza a darle formas modernas al arca. Piensa que el arca es el auditorio donde se reúne la iglesia, que el arca es la Biblia abierta en la entrada de su casa, el pastor orando por ellos en su boda. Igual emprenden un negocio, denle la bendición y llévese casi que el agua bendita cristiana. Nada más nos falta eso ya, ¿verdad? Porque hay tanta idolatría aún dentro del pueblo cristiano. Y no hemos entendido que aunque vayamos todos los pastores del mundo y oremos y tengas todas las versiones de la Biblia abiertas, si tú eres un tranza que no busca hacer las cosas bien delante de Dios y no caminas en comunión con Dios, tu negocio, a pesar de todo eso, no va a tener bendición. ¿Me estoy explicando? Entonces, no podemos con nada ni con nadie reemplazar la presencia omnipresente de Dios en nuestras vidas. La bendición no viene de algo en un lugar, en un momento, sino de Dios que está en todas partes, en todo el tiempo. Cuando caminamos en integridad de la mano de Él, es cuando las cosas cambian. Israel no lo entendió hasta después de este momento. Comprenden que habían cometido este error, pero de todas formas el arca era un símbolo importante que algún día tenía que regresar a donde pertenecía, al lugar santísimo. Entonces David se convierte en rey. La siguiente que suena el teléfono, yo voy a contestar. Y no es broma, Un día se las apliqué en un campamento y estuvo muy divertido. Entonces, la segunda decisión que toma David como rey es, y voy a contestar, pare de sufrir, buenos días, es regresar el arca a su lugar. David como rey, primer decisión, hoy no es el tema, emprende una batalla, la gana, etcétera, etcétera, toma un lugar que les habían quitado. Segunda decisión, regresar el arca a su lugar. Hasta aquí todo está bien. Di conmigo, David está haciendo la obra de Dios. Regresar el arca era correcto, pero como te dije, no solo importa qué, también importa cómo y también importa cuándo. Versículo 3 dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo.
Hay gente que lleva esto al extremo, legalista, que ya ves, porque ahorita vamos a ver lo que pasó, párale aquí tantito. He escuchado predicadores que dicen, cuando la iglesia quiere hacer cosas nuevas, estas cosas suceden. Y esto es sacar de contexto la Biblia, porque seamos honestos, el problema no es que el carro fuera nuevo, es que el arca no tiene que ir en un carro. Si el carro hubiera sido nuevo, seminuevo, viejo, usado, pagado a crédito, lo que quieras, hubiera pasado lo mismo. El tema no es el modelo del auto, sino que no tenía que ir en ningún auto. El arca tenía que ir a pie. Entonces tampoco hay que irnos al extremo, porque hay gente que piensa que, por ejemplo, poner una pantalla atrás es del diablo. De verdad. Apenas en YouTube alguien dice, ay, ¿por qué ponen esas pantallas? Que todo y dices, bueno, a ver, déjame ver dónde dice ahí, marca 666, Lucifer, fabricada en el Averno, ¿no? Entonces ya llevar las cosas a extremos. Es que es algo nuevo y este es otro tema. Y te recomiendo la serie de, ¿cómo se llamó esta que vimos hace muchos años? Fuera legalismo y religiosidad, donde aclaramos punto por punto muchos temas polémicos. Pero aquí el problema es que el arca no tiene que ser llevada en ningún carro. El hecho de que sea nuevo no es determinante con lo que pasó. Simplemente David se quiso lucir y dijo, pues vamos a estrenar carro, ¿verdad? Y la llevaron, dice la Biblia, de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban, dice la Biblia, el carro nuevo. Ahora, ¿cuál es el problema? Te lo voy a explicar. Desde antes, cuando Dios les da la ley y todos los estatutos, algo que les había ordenado, y que algunos ya lo saben, es que el arca, cuando fuera transportada, acuérdate que te dije hace rato que desde que estaban en el desierto empezaron ellos a construir todo lo que Dios les mandó, y a veces tenían que moverse del lugar. Entonces cuando transportaban el arca del lugar, el arca no podía ser llevada por cualquier brother, sino que tenía que ser únicamente alguien de los levitas, que eran los encargados de la familia de Aarón, o sea, de la tribu de Leví, la familia de Aarón, los encargados de las cosas que tienen que ver con el tabernáculo, y los levitas de todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. Y el sumo sacerdote tenía que cumplir con estas dos características: venir de esta tribu y de esta familia. Y no la podían tocar, o sea, tenían que llevarla a pie, a mano, pero sin cargarla con las manos, sino que había dos palos o dos varas que la cruzaban horizontalmente por los dos lados, y cada quien hace cuenta que este púlpito es el arca, y cruzas por aquí una de las varas, por el otro lado la otra, y vienen entonces 4 levitas, uno aquí atrás, uno aquí adelante, y en la otra esquina otro levita y otro aquí, y así llevan el arca sin que nadie la tocara. No la podían tocar porque, repito, hace rato mencionamos, era una representación simbólica de la presencia de Dios manifestada tangiblemente. Y como Dios es santo, si un ser humano impuro entraba en contacto con él, ¿qué le pasaba al sumo sacerdote? ¿Y qué le pasaba a alguien si tocaba el arca? Se moría. Entonces, esta era la indicación. Regresamos a David. Usa y Ahio. ¿Cómo se llamaban? Y Ahio. Eran levitas. Esto está bien. El problema es que no la cargaron como se debía, sino que la pusieron en un carro guiado por 2 bueyes. Vamos a verlo. Regresamos otra vez y dice el versículo 5 que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué la sostuvo? Porque los bueyes tropezaban. ¿Cuáles bueyes? El carro no tenía motor. No falta quien se imaginó hay un Toyota, o si sería BMW, o qué marca sería el carro. No estamos hablando de hace miles de años. Entonces era un carro muy rural y era jalado por 2 bueyes. Y pues como eran, ¿cómo explico esto? Pues como eran 2 lindos animalitos, se tropezaron. ¿Por qué se tropezaron? Dile al de al lado, ¿por qué se tropezaron? Ahora tú respóndele, pues por bueyes. Y ahí se originó el problema. Si no lo hubieran llevado de esa manera, no se habrían tropezado y no habría sucedido lo siguiente. Versículo 7. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios.
Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y aquel lugar es llamado Pérez Usa hasta hoy. ¿Por qué murió Usa? Ya lo explicamos, nadie podía tocar el arca. Ahora, después de toda esta introducción, viene la enseñanza importante, y hay muchas cosas que aprender de aquí. Realmente me hubiera gustado hasta tomarme 2-3 domingos para meditar una por una, pero como quiero ya empezar con esta serie que te comenté, vamos a resumir todo y ver lo más importante. De entrada, el pasaje es de los más polémicos del Antiguo Testamento. Hay mucha gente que ha cuestionado por qué Dios mató a Usa. Imagino a Usa, si hubiera sido mexicano, seguramente hubiera llegado al cielo a echarle pleito a Dios, indignado, ¿no? Porque así somos a veces con Dios. ¿Por qué me pasa eso? Yo te estaba buscando, si yo iba a la iglesia, si lloraba, si yo ayunaba, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente hubiera llegado al cielo y hubiera dicho: Señor, pero ¿por qué? Porque te dije que no la tocaras. Entonces, ¿qué? Le hubieran dicho muchos: ¿habría sido mejor dejarla caer? Te pregunto, ¿habría sido mejor dejarla caer? Ya no saben qué responder. Está buena. Y esta pregunta te la puede hacer un ateo. Entonces, ¿qué? ¿Era mejor que Usa dejara caer el arca? Porque estamos de acuerdo que no la quiso tocar por hacer un mal. No dice, y Usa la quiso grafitear y ponerle Usa was here, ¿no? Usa and Usita forever. No quiso, ¿cómo se dice?, vandalizar el arca. No la quiso dañar, alterar. La quiso proteger. Y cayó muerto por eso. Aparentemente podría sonar a que Dios fue muy severo, muy injusto. Entonces, de ahí que muchos habrían llegado: entonces, ¿qué querías que hiciera, Señor? Que la dejara caer. Imagino a los ángeles diciéndole: oílo, ¿no? Y si así hubiera sido, estoy seguro que Dios habría respondido lo siguiente: no, Usa, no habría sido mejor dejarla caer. Habría sido mejor obedecerme desde un principio, y no estarían haciendo estas preguntas tontas en este momento. Y los ángeles entonces, mientras Dios se ponía sus lentes oscuros como el meme y se daba la media vuelta. Los que no entendieron, hay que ver más memes para comprender, ¿no? Y entre risa y risa hay una gran realidad. Nadie podía culpar a Dios, porque Él se los había advertido desde un principio. Estas fueron las consecuencias de una desobediencia y de una violación explícita a sus mandatos. Y de qué hay mucho que aprender. Y lo primero es que, se me acaba de tapar este oído, quién sabe por qué. Lo primero es que a veces nosotros golpeamos con Dios a recriminarle de lo que vivimos en el mundo. Y el ser humano cuestiona: ¿y por qué Dios permite, por ejemplo, ahorita las guerras? Y ve las imágenes desgarradoras de lo que está pasando en Medio Oriente. No solo con el pueblo de Israel, sino que también has visto a niños y a mujeres en Gaza, inocentes, dejar todo. ¿Te imaginas tener que hacer una maleta y salir caminando por la carretera, por ejemplo, rumbo a Querétaro, porque te están avisando que en 24 horas Estados Unidos nos va a bombardear? Es lo que están viviendo. Y hay terroristas ahí que tienen que ser destruidos. Pero hay gente inocente que está sufriendo, y el mundo se pregunta: ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite tantas cosas? Y en medio de nuestras preguntas se nos olvida que todo esto es producto de la desobediencia del ser humano. Algún día vimos un mensaje titulado ¿por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento? ¿Dónde estaba Dios el 19 de septiembre? Donde hemos aclarado aún con bases científicas que inclusive inundaciones y catástrofes aparentemente naturales como los terremotos son causados por nuestra desobediencia. Porque Él nos dijo, por ejemplo, que raíz de todos los males es no el dinero, pero sí, como lo vimos el viernes con los matrimonios, el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué dice la Biblia? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y por nuestra ambición sobrecalentamos el planeta, provocando nuestras inundaciones al haber alterado nuestro ecosistema, entre otras cosas. Y mencionar aquí ¿cómo se dice? Deforestación o eso forestal, talar árboles, lo que quieras. Y cuando viene la tragedia, volteamos al cielo y preguntamos: ¿dónde está Dios? Como si Dios nos hubiera mandado a hacer esto. Claramente desde el Antiguo Testamento la Biblia dice que todo esto sucedió, que vino la maldición porque quebrantamos el pacto, porque violamos sus mandamientos.
te compartí cuando vino el terremoto del 19 de septiembre, las estadísticas de los terremotos antes de 1940 y después. Cuando empezamos, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a hacer cada vez más y más y más pruebas nucleares en los océanos, a fracturar la corteza terrestre, las capas tectónicas se tienen que reacomodar. En su reacomodamiento producen nuestros tsunamis, nuestros terremotos. Y luego qué fácil es echarle la culpa a Dios. Y la respuesta siempre será la misma. ¿Entonces qué, Señor? ¿Entonces qué? Es tiempo de voltear atrás y recordar lo que yo les había dicho antes. Habría sido mejor haberme obedecido. Y podemos trasladar esto a nuestra vida. Yo me encuentro en pornografía. Es que mi esposa no cumplía. Entonces, ¿qué hubiera sido mejor? Hubiera sido mejor que desde que se casaron pusieran en práctica los principios bíblicos para evitar estas preguntas tontas. Hay tantas preguntas que no tendríamos que hacer si decidiéramos obedecer y hacer las cosas a su manera. Hay gente que hace tranzas. Entonces, ¿qué? ¿Era mejor dejar morir a mi familia de hambre? No, era mejor buscar la bendición de Dios y evitar hacer esta pregunta necia. Era mejor ser honesto y trabajador y responsable y no baquetón ni deshonesto, y confirmar que el que busca primeramente su reino y su justicia nunca le faltará nada, ni aun en los tiempos más adversos. Pero empezamos de repente nosotros a creer que tenemos un pretexto como USA para alterar las leyes de Dios, y que hay una razón válida para hacerlo a mi manera, el hermano José, como yo quiero. Y la obra de Dios a la manera del hombre nunca va a traer buenos resultados. No bastan, mis hermanos, las buenas intenciones. Se tiene que hacer de la forma correcta. La voluntad de Dios, te lo voy a explicar más claro. Solo es la voluntad de Dios cuando se hacen los planes de Dios. Fíjate estos tres ingredientes: a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. La voluntad de Dios solo es la voluntad de Dios cuando se hacen los planes de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Y qué más dijimos? Los planes de Dios, la voluntad de Dios solo es la voluntad de Dios cuando se hace a la manera de Dios, los planes de Dios en el tiempo de Dios. Y quizá aquí está la respuesta a la pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué las cosas me están saliendo mal si estoy haciendo su voluntad? Bueno, porque a lo mejor no es su voluntad. Es algo que Él manda, pero no estás haciéndolo a su forma, sino a la tuya, o no en su tiempo, sino en el tuyo. Jóvenes que echan a perder bonitas relaciones de amistad. Pero es que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y la Biblia habla de relaciones antes del matrimonio, y de un novio y de una novia. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, porque a lo mejor no era el tiempo de iniciar ese noviazgo. Porque fue muy prematura la decisión. Porque a lo mejor era la obra de Dios, pero no fue el tiempo de Dios. Hay gente que ha dividido iglesias por no esperar su tiempo, como Absalón, que si hubiera esperado probablemente habría sucedido a David, porque tenía mucho potencial y gracia delante del pueblo, pero lo hizo a su manera. Esta iglesia ha sido dividida muchas veces aún por pastores que no esperaron el tiempo de Dios y que lo quisieron hacer a su manera, que de repente no estuvieron de acuerdo con decisiones, y en vez de esperar el tiempo de Dios, ahorita yo, y metieron la mano y lo hicieron a su manera. Y las cosas a nuestra manera a largo plazo no traen buenos resultados. Dios no necesita que le echemos la mano, que nos pongamos creativos y busquemos, como David, cómo ayudarle a que el arca avance más rápido. Siempre que el ser humano le quiere echar la mano al Creador para hacer la obra de Dios a la manera del hombre, el resultado es negativo. ¿Quieres el ejemplo más crudo y real y actual? Voltea al Medio Oriente. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Es el resultado de, obviamente todo está profetizado y lo que quieras, pero humanamente hablando el origen es un gran hombre de Dios, a quien inclusive llamamos el padre de la fe, que quiso hacer la obra de Dios a la manera del hombre. Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Él y Sara ya eran muy grandes. Entonces ya pasan los años y no llega el hijo de la promesa.
y le había prometido una nación grande y que lo iba a multiplicar. Y en vez de esperar el tiempo de Dios, las leyes del Medio Oriente en aquella época, o el antiguo cercano Oriente, permitían que si el amo o el señor tenía intimidad con una de sus esclavas, el hijo pertenecía a la familia. Entonces se platica con Sara. ¿Y cómo ves? Pues yo creo que entre nosotros va a estar difícil, pero mira a Agar, y a lo mejor así. Y se lo propuso la mujer, y el hombre bien obediente, ¿verdad? Dijo, no, pues sí, ya va de bruto obedecer, ¿no? O a lo mejor estaba guapa Agar y dijo, pues no, pues fue orden de mi mujer, ¿no? Entonces obediente cuando le conviene. De casa, de Isaac desciende el pueblo de Israel, de Ismael todas las naciones árabes. Entonces, hace poco leía el mejor resumen que he visto de todo esto, y dicen básicamente son dos primos hermanos que miles de años después se siguen peleando por los terrenos del abuelo. Y todo el desastre originado, humanamente hablando, en que el padre de la fe, no lo estoy criticando, simplemente es un gran ejemplo de cómo, si a él le pasó y era Abraham, el padre de la fe, de donde nace todo el pueblo de Israel, imagínate a ti y a mí. Si a Abraham, el padre, le pasó, imagínate tú y yo. Y los desastres que podemos hacer cuando creemos que tenemos nuevas ideas fuera de la voluntad de Dios para hacer la obra de Dios. ¿Cuántas veces no le hemos querido echar la mano al Señor? Jóvenes, por ejemplo, que vienen a la Biblia y dicen, no te unas en yugo desigual con aquellos que no comparten tu misma fe. Y en vez de decir, te voy a obedecer, mira Señor, ya sé cómo le vamos a hacer. En la iglesia no hay. Y como no creo que lleguen, ni te congregas, ¿cómo vas a encontrar? ¿No? Pues mira, ese chavo no es cristiano, pero yo lo voy a convertir. Como si Dios dijera, muchas gracias, hijita, porque realmente me comenzaba a preocupar, porque si no veía a quién ahí en la congre, pues no. Pero qué buena idea tuviste. Apláudanle. Lo vas a convertir en papá dentro de 9 meses. Dios no necesita que le eches la mano, necesita que le obedezcas. Ahora, dicen, sin meterme mucho en esto, pero tampoco quiero dejarlo hacia la ligera, muchos jóvenes, es que es mejor que todos los cristianos que he conocido, y creen que con eso ya se paran el cuello y ganaron el argumento. Pero no es mejor que el cristiano que Dios tiene para ti. Y como dijeron los ángeles hace rato, jaque mate del pastor. ¿Crees que puede ser él? Ten una amistad, tráelo a Cristo, ve fruto en su vida, sin que sepa que hay un interés, para que el fruto sea por Dios, no por ti. Mi esposa me ha contado que antes de casarnos, antes de ser novios, llegó a descubrir a jóvenes que aparentemente iban a la iglesia, nada más hacerle al cuento para quedar bien con ella, y que los veía al final del servicio, y que un día se le ocurrió preguntarle de qué trató la prédica, y no supo decirle nada. Luego le contaron que llegaba a los últimos 5 minutos únicamente a sentarse atrás, para que cuando acabara el servicio ella lo viera y pensaba que se estaba congregando. Así se las gastan. Entonces no quiero meter más en esto, pero hay gente que empieza a creer, con ejemplos como estos, que puede echarle la mano al Señor. He conocido varones que dicen, no, mira, voy a invertir lo que iba a dar de ofrenda y lo va a multiplicar, y cuando lo multiplique, Señor, te va a dar más. Como si Dios dijera, qué buena idea. No, mira, Señor, la iglesia me queda muy lejos, mejor me ahorro lo de la gasolina, se lo doy a los pobres y me congrego en Facebook. Saludos a los que nos siguen en internet. ¿Y qué dice la Biblia? No dejen de congregarse según algunos tienen por. Muchos ya lo hicieron hábito. Y mucha gente dice, qué buena idea. Y no estoy satanizando la transmisión, por eso estamos transmitiendo. Es un medio para reforzar nuestro aprendizaje, para discipularme, para escuchar a otras personas, otras iglesias, para que si estoy enfermo de viaje pueda seguir conectado con mi iglesia, para que si vienen eventos como la pandemia pueda seguir conectado con la familia de la fe. Pero no puede sustituir lo que de forma presencial hacemos cada semana.
Pero a muchos cristianos se le ocurre esta maravillosa idea de decir, pues me congrego en redes. La Biblia dice, cuida tu cuerpo que es el templo del Espíritu. Creo que puedo comer lo que me dé la gana. El domingo voy a que oren por mí y ya estuvo. Divisiones que hacen muchos. Como te dije hace rato. No, Señor, y como si Dios dijera, oye, qué buena idea. Padres de familia que no le dan tiempo a sus hijos, pero se quieren justificar con esta frase épica: es que yo le doy tiempo de calidad. El pretexto que utilizan muchos para no dar tiempo. Mangos, ¿qué? Tu tiempo de calidad. Dale tiempo y tiempo de calidad. Tiempo de calidad sin tiempo no existe. Ve lo que muchos hacen. Nunca están. No, pero cuando estoy doy tiempo de calidad. La Biblia no dice que des tiempo de calidad, dice que des tiempo y que ese tiempo sea de calidad. No que des lo que te sobra y que dediques un poquito y lo justifiques y lo disfraces de tiempo de calidad. Desde el Antiguo Testamento dice, estas palabras que te mando hoy, Deuteronomio 6, la vas a enseñar a tus hijos cuando te sientes con ellos en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando andes con ellos por el camino. Mangos con tu tiempo de calidad. Una de las 3 comidas con tu familia. En la mañana y en la noche tú tienes que estar ahí, en el camino. Tiene que haber una relación. Sin esto, el tiempo de calidad, entre comillas, es un pretexto para no dar nada. Digan conmigo, uyuyuy. Ay, ay, ay. Ahora, volviendo a David, era un hombre de Dios. No quiso violar los mandatos de Dios, no quiso ir en contra de la obra de Dios. Su intención fue buena, regresar el arca del pacto. Su problema fue hacer la obra de Dios a la manera del hombre. ¿Para qué caminando? No, hombre, mejor ponemos el arca en este carro nuevo, estrenamos, que la jalen estos bueyes que van más rápido que los levitas, y ya estuvo. Como si Dios dijera, qué buena idea se le ocurrió a David. A ver, resuciten a Moisés para que reescriba la ley que diga que si no están los levitas, que la pueden jalar los bueyes y todo va a estar bien. No, David pensó que le podía echar la mano para que el arca llegara más rápido. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que él actuó como creyó correcto, no como era correcto. Enseñanza: hay objetivos que son buenos, pero que no dan resultados si no se hacen de la forma correcta. Te voy a poner algunos ejemplos, simplemente para ilustrar, y ya que el Señor te guíe para ver cómo aplicas todo esto a tu vida. ¿Es bíblico dar palabra de parte de Dios a los demás? ¿Sí o no? ¿A las 3 de la mañana? Y Proverbios dice que no vayas a dar bendición a tu vecino a la madrugada, porque eso es insensatez o imprudencia. Entonces ha habido gente así. A mí me marcó un hermano a las 3 de la mañana. Por su culpa tengo mi teléfono en silencio, no respondo llamadas, solo mensajes de WhatsApp. Y contesto y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿se murió alguien o qué rollo? Y dice, pastor, sí. Ay, perdón, pensé que estaba hablando con no sé quién. No. ¿Y no tendrá usted su teléfono? Le dije, no. Dice, y oiga, ya aprovechando. ¿Cómo que ya aprovechando? O sea, como si te encontré casual aquí afuera en el baño. O sea, ya aprovechando que me paraste, que son las 3 de la madrugada, como que yo no tengo nada que hacer, aquí estoy esperando a ver quién me marca a las 3 de la mañana. Le dije, ninguna aprovechando, me marca mañana. Había chocado y todo estaba bien, solo quería un abogado para cosas del choque y cosas por el estilo. Yo ni conocía al abogado que me estaba preguntando, ni el choque era debido a muerte, ni soy agente de seguros, ni podía hacer nada por él en ese momento. Pero hay gente así que, es que Dios me dio una palabra para ti, pero no a las 3 de la mañana, por favor. Dímela ya mañana que me levante, a menos que un ángel se te aparezca y te diga, llámale ahora, dice el Señor, porque se va a morir en 10 minutos, ahí sí márcale. Pero hay gente así, que hace la obra de Dios, pero que no es prudente con las formas. Predicar de Cristo es la obra de Dios. En ambiente laboral, en hora laboral, perdón. Sí, también. Pues no. Un día llegó conmigo un hermano, pastor, me corrieron por causa del evangelio, aleluya. Sufriendo por el Señor. Le dije, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Es que prediqué de Cristo y me corrieron. ¿En qué momento predicaste? Pues en la hora del trabajo. Le dije, no te corrieron por Cristo, te corrieron por tranza, por deshonesto, por corrupto y por ladrón. ¿Por qué me dice esto, pastor? Porque la empresa te contrató para trabajar, no para predicar. Cuando Cristo te contrate para predicar de tiempo completo, y predica donde quieras, a la hora que quieras.
Mientras tanto, en el tiempo de trabajo, la Biblia dice que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Me está diciendo que no predique del Señor? No te estoy diciendo que en el tiempo de trabajo prediques con tu vida, con tu ejemplo, y que si quieres predicar textualmente lo hagas fuera de hora laboral. Invítale un café a esa persona, no seas macana, saliendo del trabajo, y ahí le predicas lo que quieras. En el tiempo de trabajo tienes que ser productivo. José no reflejó a Cristo con lo que hablaba en su trabajo, sino con lo que hacía. Dio testimonio. Lo vimos la semana pasada, la antepasada, perdón, ¿te acuerdas? Creo que fue segundo y tercer servicio, no me acuerdo cuáles me tocó con ustedes. En el mensaje de cuando tus sueños parecen morir, que tanto en casa de Potifar como en la cárcel, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, hay gente que quiere reflejar a Dios con lo que dice, pero no con lo que hace. ¿Servir en el ministerio es bíblico? Sí, pero no si el costo es abandonar a tu familia y tu relación con Dios y perder tu primer amor. Y es lo que mucha gente hace. ¿Te das cuenta cómo hacemos cosas bíblicas de una forma no bíblica? Echando el resultado a la basura. ¿Predicarle a un no creyente es bíblico? Predicarle como si él fuera un teólogo para que vea que espiritual eres, ¿es bíblico? Hay gente que lo hace. Un día estaba con un amigo en un café, se encuentra con un ex amigo suyo de la secundaria, no cristiano. Le cuenta que es cristiano y dije, qué buena onda le va a compartir. Y en vez de compartir su testimonio natural, no, mira, el Señor me rescató y gloria a Dios y todo, quiso apantallarme a mí. Para que vea el pastor cuánto sé de la Biblia. Le empezó a hablar con un lenguaje que ni yo le entendí. ¿Cómo que eres cristiano? Le dice, sí, aleluya. Pues de entrada el otro brother ni sabe qué es aleluya. ¿Aleluya qué? Ya. Dice, yo antes era gentil y vivía en concupiscencia. Antes eras gentil, o sea, antes eras buena onda, ya no. ¿Con quién vivías? ¿Quién es esa señora? No la conocí. ¿Ya no andas con la otra? Dice, pero mediante el sacrificio vicario y expiatorio de Jesucristo en la cruz, he sido redimido y justificado. Aleluya. Por segunda vez le dijo, mis transgresiones con las cuales prevariqué han sido pasadas por alto y algún día seré glorificado. ¿Qué entendió el otro cuate? Nada. Ha de dicho, lo único que entiendo es que ahora le entras bien duro a la marihuana. Pero así hay gente que hace algo correcto de la forma incorrecta. Hemos hablado de la oración, oran y quieren apantallar a los demás y en vez de ser honestos con Dios, usan de un lenguaje y formas que dices, así no son ellos. Sus tonos de voz, sus formas, para apantallar, para aparentar. Dar consejería a los demás es bíblico. ¿Con la Biblia? Sí, pero no si tú eres un hombre casado y se la estás dando a una mujer. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor decimos, ¿y por qué hubo este resultado? Si la Biblia decía que lo hiciera, pero no de esa manera. Algo muy común, querer corregir a los demás. Pasa mucho en casa, lo hemos hablado, atacando a la persona en vez de atacar el problema. Etiquetando a tus hijos, a tu marido, a tu mujer. En vez de enfocarte en su actitud, los etiquetas a ellos. Reprobó el examen, en vez de enfocarte en los malos hábitos que le están llevando a no estudiar para que la siguiente estudie, deje perder el tiempo, le dijiste burro, y ese no es el problema, porque él no es un burro. Es muy inteligente, pero está mal administrando su tiempo. Buscaste un fin bíblico, la forma no fue correcta. Y en el reino de los cielos no solo importa el fondo, también importa la forma. No es solo lo que hacemos, es la manera en la que lo estamos haciendo. Entonces David tuvo una buena intención, llevar el arca más rápido, pero en el reino de los cielos las cosas a prisa no funcionan. Así trabaja Satanás. Con Dios a veces es más lento, pero es más seguro. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos tú y yo? ¿Que las cosas permanezcan y trasciendan o que se hagan rápido, pero luego se desmoronen? Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, volvemos y nos brincamos al versículo 12. Dice que fue dado aviso al rey David. Tiempo después, el arca se quedó unos meses más en un lugar llamado la casa de Obed-Edom. Y luego le avisaron a David que Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom y lo que él tenía a causa del arca. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca, dice el versículo 13, de Dios habían andado 6 pasos,
él sacrificó un buey, versículo 13, y un carnero engordado. Ahora, vamos un poco más adelante al pasaje paralelo en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 al 4. Avanzamos un poquito, pasamos Reyes, y después de Reyes, antes de que te me vayas a Apocalipsis, está Crónicas. Primer libro, capítulo 15, versículo 1. Dice: hizo también casas David para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente. Y se congregó David a toda Israel en Jerusalén para que pasaran el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Versículo 11. Dice la Biblia: llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, Dios de Israel, al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Jehová vuestro Dios, versículo 13, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, dice la Biblia, no, dice por cuanto no le buscamos según su ordenanza. A lo mejor tú llevas años buscándole, pero no según la forma en la que Él lo ha determinado. Versículo 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. En esta segunda ocasión vemos que la trasladó, número 1, como Dios lo había ordenado, pero número 2, vemos que además de eso, leímos ese rato en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que a los 6 pasos que hizo David, ¿se acuerdan o lo leemos de nuevo? Antes de dar el séptimo, ¿qué hizo? Vuelvo a leer, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. No sabemos si fue únicamente en el primer movimiento o cada que daban 6 pasos. Pero aquí hay una enseñanza importante. El sacrificio fue una forma de alabanza, de gratitud, de reconocimiento de Dios. Pero ¿te has preguntado por qué a los 6 pasos? Antes de dar el séptimo paso, vino un sacrificio. Porque el séptimo paso simbolizaba algo importante que él sabía. El número 7 en la Biblia representa la culminación de un ciclo. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en 6 días, y al séptimo descansó para contemplar su creación. 7 días tiene la semana. No es casualidad que la profecía sobre Israel consta de 70 semanas, múltiplo de 7, y que para los últimos tiempos falta por cumplirse una última semana, y que cuando se manifiesta el anticristo va a ser un tratado de paz, un acuerdo por 7 años. Y ves que el número 7 aparece constantemente en la Biblia como la culminación de un ciclo. Al día séptimo, al año séptimo, a la semana séptima, termina de concluirse algo. Lo que David entendió es esto: yo no puedo dar el paso número 7, terminar este ciclo, sin antes reconocer a Dios. Primero lo intenté en mis fuerzas, de prisa, vámonos ya, los bueyes, el arca, córranle. Y esta vez dijo: despacio, que llevo prisa. Y quizá fue tedioso cada 6 pasos, si hubiera sido el caso, o aún a los primeros 6, pararse para ofrecer el sacrificio. Pero este hombre es tan quebrantado y redargüido en su corazón porque entendió la lección. Dios lo quebrantó, que ahora la segunda vez dice: Señor, no me atrevo a dar el paso número 7 sin reconocerte a ti, sin alabarte a ti, sin ofrecerte sacrificio a ti. Yo no puedo concluir el ciclo en mis fuerzas. Él entendió que de nada servía su creatividad y sus métodos y su innovación y su inteligencia y su sabiduría sin la bendición de Dios, que tenía que reconocer al Creador. Y yo no estoy satanizando los medios, porque hay pasajes que nos hablan de que nos tenemos que preparar, y hubo gente que innovó
Como te dije hace rato, el problema no es que el carro fuera nuevo, es que no tenía que llevarse en carro. Entonces si te preparas, qué bueno. No se trata de que, no, pues ¿para qué estudio? Hay que ser un burro y con que Dios me favorezca. No, haz todo lo que tengas que hacer. El punto es, no creas que eso sustituye la bendición de Dios. Haz lo que a ti te corresponde, pero busca la bendición de Dios. Y ni se te ocurra dar el séptimo paso sin antes buscado su favor. No puedes terminar algo, y yo añadiría, ni siquiera deberías de iniciarlo sin tener la dirección, el respaldo, el favor, la bendición de Dios. Él tuvo que pasar por esta dolorosa lección para entenderlo. Y yo me pregunto, ¿qué nos tiene que pasar a nosotros para que nos demos cuenta que las cosas no se hacen a nuestra manera, sino a su manera? Que es cierto que Jesús dijo que en Él llevaremos fruto, mucho fruto y más fruto, pero que separados de Él nada podemos hacer. Y mi hermano, el propósito de este mensaje es que si es necesario, dejemos nuestra soberbia y reconozcamos, Señor, yo no puedo, ni quiero, ni voy a dar ese séptimo paso sin reconocerte. Porque si tú intentas concluir el ciclo sin el favor de Dios, sin reconocer a Dios, el resultado va a ser desastroso. Que quizá implique ir un poco más lento, que quizá por querer ir rápido llevas años topándote con pared, porque quieres hacerlo a tu manera y deprisa. Yo conozco matrimonios que piensan que con una consejería de 1 hora uno va a arreglar sus problemas de 20 años. Y que les animo, lee estos libros, escucha estas prédicas, ven los viernes a matrimonios. Ay, qué flojera. Y siguen igual o peor, porque no entendieron que la obra de Dios toma tiempo y que hay que estarle reconociendo cada 6 pasos en nuestras vidas. Que tiene que pasar para que nos quebrantemos y nos humillemos y le reconozcamos, para que dejes tu orgullo, tu soberbia, tu arrogancia y entiendas que separado de Él no puedes hacer nada. Y quebró ese negocio y le echaste la culpa a Dios cuando nunca lo buscaste. Tronó esa relación, estás encerrada en tu cuarto, deprimida, culpando al cristiano que conociste en la iglesia, pero nunca pidieron consejería para ver si esa relación estaba en el tiempo de Dios. Nunca buscaron realmente en oración la dirección de Dios. Fueron guiados por su carne, y en vez de ser honestos y decir, este es el resultado de tomar decisiones en la carne, hoy dices, ¿por qué el Señor lo permitió? Culpas a Dios de tus heridas, de tus fracasos, de negocios quebrados, de finanzas quebradas, inclusive de tu salud. He conocido a cristianos enojados con Dios porque un pariente tuvo un accidente mientras iba manejando borracho, por ejemplo. ¿Y qué culpa tiene Dios de esto? Que culpan a Dios porque alguien que amaban partió. Pero ese alguien, lo que no son honestos es que durante años trata su cuerpo como si fuera un basurero y no el templo del Espíritu Santo. No reconocieron a Dios y quisieron concluir ciclos en sus fuerzas, en su sabiduría. Y así no funcionan las cosas. Yo no sé qué estás intentando, qué falta por concluirse. Un matrimonio por ser restaurado, hijos por volver a casa, un emprendimiento que estás iniciando por iniciar, algo en el ministerio que no sale, relaciones fallidas. Quizá aquí está la respuesta o parte de la respuesta. Lo quisiste hacer deprisa, rápido, con tus métodos, violando las formas de Dios o el tiempo de Dios. Hoy es tiempo todavía de corregir como David y hacer las cosas a su manera. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Dios, perdóname por todo lo que tú sabes que yo intenté a mi manera, por creer que se trataba de mi ejército y mi fuerza y olvidar que tu palabra dice que es con tu Santo Espíritu. Y no menciono y no medito todo esto para llenarme de culpa, dile Señor, sino para aprovechar que todavía puedo, como David, intentarlo por segunda vez, pero ahora a tu manera. Voy a volver a luchar por ese matrimonio. Voy a volver, Señor, a planear aquel proyecto, aquel emprendimiento. Voy a volver a luchar por aquel sueño.
Voy a volver a encaminarme en el propósito que tú me diste, en el llamado que vino de parte de ti. En tantas cosas que a lo mejor salieron mal y que abandoné pensando que no era tu voluntad. Mi razonamiento me indicó, si fuera su voluntad hubiera prosperado, si no prosperó no fue su voluntad. Y abandonaste cosas que venían de Dios, porque el enemigo te cegó y viste parte de la realidad, pero no todo el panorama. Y no te diste cuenta que el problema no es que no fuera la voluntad de Dios, sino que estabas haciendo lo que Dios quería, pero no a su manera ni en su tiempo. Y dile: Dios, dame sabiduría para hacer las cosas en tu manera y en tu tiempo. Sabes, mi esposa y yo tuvimos hace más de 4 años el sueño de iniciar con el colegio que este año abrimos. Y varias veces pensamos intentarlo. Sabemos de varios que abrieron prematuramente y hubo consecuencias. Y hoy puedo decirte que ha sido un gran reto y que no ha sido fácil, pero estamos contentos y vemos la bendición de Dios porque creemos que fue la obra de Dios en el tiempo de Dios. Dile: Señor, quiero hacer tu obra en tu tiempo y a tu manera, y no a la mía. Perdóname por mi orgullo, por mi arrogancia, por mi soberbia, por hacer las cosas en mis fuerzas. Perdóname no por innovar, ese no fue el problema, sino porque quizá al innovar violé tus principios. Y esto va para pastores de iglesias. Un extremo es creer que tenemos que quedarnos en la prehistoria y que es del diablo modernizarnos, cuando la pandemia nos enseñó, por ejemplo, cuán necesario era el buen uso de las redes. Pero tampoco te equivoques, querido pastor, ministro, líder, yéndote al extremo de creer que tu modernidad puede sustituir la presencia de Dios y las formas de Dios. Haz lo que quieras sin violar sus principios. Innova según el Señor te guíe, y rejuvenece el ministerio según el Señor te guíe, sin violar su palabra. Porque muchos creen que por meter luces, sonido y equipo multimedia pueden dejar de predicar la Biblia. Y dicen: no, es que así se llena el auditorio. Reduzcamos el mensaje a 20 minutos y hablemos bonito para que la gente no se ofenda. Mire, está viendo resultados. El arca está llegando más rápido, pero esa gente está muriendo. Esa gente no ha escuchado la verdad. Esa gente no sabe quién es Jesús. No se ha arrepentido, no le ha entregado su vida. ¿Y de qué te sirve entonces, pastor, tener el auditorio lleno? Y el problema no fueron tus métodos y todo lo que hiciste y la tecnología y lo que invertiste. Es que creíste que todo eso sustituía las formas de Dios. Entonces deja todo eso, pero no dejes de predicar. No dejes de cantar cantos que le exalten a Él. Hoy estamos llenos de cantos que nos cantan a nosotros, que hablan de nosotros. ¿Y cuándo recordaremos que la alabanza se trata de exaltarlo a Él? Ahí en tu lugar, termina este tiempo con este canto diciéndole: Señor, lo voy a hacer a tu manera. Te voy a obedecer sin reservas ni condiciones. Si no lo conoces, escúchalo. Velo repitiendo a manera de oración. Y si lo conoces, conviértelo en oración. Únelo al mensaje y dile: así es como yo lo voy a hacer de hoy en adelante. Dile: ¿qué quieres que haga, Señor? Háblame. Díselo con tus palabras: quiero hacer tu obra, quiero hacer tu voluntad. Alza, si así lo quieres, tus manos en señal de rendición y dile: usa mi vida, úsame, enséñame a hacer tu obra, pero a tu manera, en tu tiempo. Dile: perdona mi temeridad.
El coro es muy sencillo, dile: yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y le renuncio a hacerlo a mi manera. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Dile: Dios, usa mi vida, Hoy la rindo dentro y fuera de la iglesia. Aquí estoy, Señor, para que hagas conmigo lo que quieras. te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido el vivir Si no es para ti. yo lo haré, Otra vez. yo lo haré. Te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Lo haré. Una última vez, dile: Señor, lo voy a hacer, te voy a obedecer. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y dile: perdóname, Señor, si te quise culpar por lo que pasó. Perdona, Señor, a nuestro país. Te pedimos perdón, Señor, en nuestro nombre y en nombre de nuestras familias, iglesias y naciones, por todas las veces que nos preguntamos por qué USA murió, por qué está pasando esto en el mundo, por qué las tragedias, por qué la maldad, por qué el sufrimiento, cuando la pregunta tendría que ser: ¿por qué no nos volvemos a Dios para que esto cambie? ¿Por qué desobedecimos desde un principio? ¿Por qué hacer preguntas tontas y necias, irrelevantes, que nos pudiéramos haber evitado si tan solo hubiéramos hecho las cosas a tu manera? No podemos decidir por el mundo, Señor, y el mundo seguirá actuando a su manera y seguirá habiendo consecuencias hasta que Cristo venga. Pero de aquí a ese entonces haremos lo que sí podemos en nuestra vida, en nuestro círculo, en donde tenemos autoridad y poder de decisión. Ahí haremos las cosas hoy adelante únicamente, Señor, a tu manera y nunca más a la nuestra. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vendrán tiempos de